Lorena Aldana viene desde la Comisión Europea, que es una cosa tan a lo bestia, que nos suena tan lejano, que le he dicho yo, si no te importa, te presentas tú exactamente cómo es, porque yo no sabía decirlo. No os reís, pero aquí tengo, no. Es miembro del dinámico equipo encargado de implementar el Año Europeo del Patrimonio Cultural de la elección, sinceramente, complicado, así que prefiero que lo haga ella. Ella es Lorena Aldana, es mexicana y ha venido aquí y nos va a contar cosas súper interesantes. Os dejo en sus manos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por la presentación concisa. Y bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Aldana y soy parte del equipo encargado de implementar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 en la Comisión Europea, desde la Dirección General de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Bueno, es un gran placer para mí estar con ustedes. Agradezco a la organización del Congreso por la invitación y a ustedes por su participación. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de las políticas culturales en el seno de la Unión Europea y más específicamente la cuestión patrimonial. Y qué mejor lugar que hacerlo en este museo. Bueno, entonces pueden ver en la pantalla la agenda del día de hoy. En una primera instancia me gustaría hablarles sobre las políticas culturales a nivel europeo en general, para ver cómo se inscribe y cómo ha ido evolucionando la cuestión del patrimonio a nivel de la Unión Europea. En una segunda instancia, hablar del Año Europeo del Patrimonio Cultural, que está implementándose ahora en el año 2018 y que también este congreso forma parte del programa del Año Europeo en España. Sobre el Año Europeo hablaré un poco qué se busca, objetivos, y también, visto que ya vamos casi en la recta final, ya en noviembre, algunos resultados, los primeros resultados de esta iniciativa y un enfoque, algunos proyectos concretos en materia de educación y patrimonio, que es lo que nos atañe el día de hoy. Finalmente, vamos a hablar de qué es lo que va a suceder después del 2018, entonces, qué planes tiene la Comisión Europea una vez que se termine el año, a modo de poder asegurar el legado y que la movilización colectiva que se ha ido dando en el 2018 no termine con el año. Finalmente, vamos a dejar también tiempo por si ustedes tienen preguntas, compartir reflexiones, me va a dar mucho gusto escucharlos. Bueno, primero, antes de empezar, los invito a unirse a la conversación online. Hashtag Europe for Culture es el hashtag del Año Europeo. También viene debajo el hashtag del CIEP, y entonces para también compartir reflexiones a través de las redes sociales. Vamos entonces a empezar con la primera parte de mi presentación, que es las políticas culturales de la Unión Europea y la cuestión patrimonial. Primero que nada, es importante recordar que las políticas culturales son responsabilidad de cada miembro de la Unión Europea, es decir, es una competencia nacional. La Unión Europea y en específico la Comisión Europea tienen el rol que le es conferido por los tratados de funcionamiento de la Unión Europea de apoyar la cooperación entre los miembros, entre los países miembros, apoyar, hacer frente a los retos comunes, promocionar, proteger la diversidad cultural al interior de la Unión Europea y también promover y proteger el patrimonio cultural. Entonces, el rol de la Unión Europea es un rol de complementar y completar lo que hacen los Estados miembros, con particular enfoque a facilitar su cooperación. Entonces, bueno, esto es en líneas generales. El marco estratégico en el cual se inscriben las políticas culturales europeas es la Agenda Europea de la Cultura, que también vamos a platicar más adelante. Entonces, ¿qué lugar tiene el patrimonio cultural en las políticas europeas?
En los últimos años, el patrimonio cultural se encuentra en el centro del debate, ha tenido una gran prominencia en el debate político y se han venido desde las instituciones europeas adoptando diversos documentos, actos legislativos y comunicaciones que han ido dando forma y han ido estableciendo las políticas y los programas para el patrimonio cultural. Algunos ejemplos de los documentos más importantes, por ejemplo, es en el 2014 el Consejo Europeo emite conclusiones sobre el patrimonio cultural y su rol estratégico para un futuro sostenible de Europa. Entonces aquí, esto es en el 2014, aquí se realza el patrimonio y su rol, su valor económico, social, cultural y ambiental. En el mismo año, 2014, el Consejo emite otras conclusiones sobre la sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural, haciendo un llamado a las instituciones y a los Estados miembros también a promover enfoques más abiertos, más inclusivos y a involucrar a un número amplio de actores y de partes interesadas en la gestión del patrimonio. Vamos viendo entonces los conceptos claves que se van formando en el debate a nivel europeo. Finalmente, también en el 2014, la Comisión emite una comunicación promoviendo un enfoque integrado en el patrimonio cultural, integrado a nivel vertical, es decir, acción europea, acción nacional, regional, local, y también a nivel horizontal, es decir, entre sectores. Entonces, aquí se promueve un enfoque en el cual el patrimonio cultural las políticas para el patrimonio cultural no se tratan simplemente de cultura, sino también involucrando otros sectores y otras políticas como, turismo y educación, que son los vínculos más lógicos, pero también desarrollo local, urbano, empleo, cohesión social, etcétera. Más tarde, en el 2017, entonces se decide establecer 2018 como el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Esto es un mensaje político importante y demuestra que el patrimonio cultural tiene un lugar alto en la agenda europea. Es el único año europeo de la presente comisión que va desde el 14 hasta el 19. Entonces es una buena noticia para el sector patrimonial, ya que vemos que el sector del patrimonio cultural está verdaderamente en el centro del debate. En el 2017 también los líderes europeos se reúnen en Gotemburgo y emiten una comunicación que ven en la pantalla sobre reforzar el proyecto europeo mediante la educación y la cultura. Entonces, lo comentaba anteriormente el señor José Rivera, aquí es verdaderamente un llamado a refundar el proyecto europeo a través de la educación, la cultura, y hay una mención también del patrimonio cultural. A partir de este llamado, entonces, la Comisión Europea renueva este marco estratégico que les mencionaba anteriormente, la Agenda Europea para la Cultura. La Comisión en mayo de este año lanza una nueva agenda más ambiciosa como respuesta a este desarrollo político. Entonces, simplemente unas palabras de lo que es la nueva Agenda Europea para la Cultura, adoptada, como les he dicho, en mayo del 2018. La agenda es el marco que establece la cooperación entre países en materia de cultura. Está estructurada alrededor de 3 dimensiones: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión externa, y dos tipos de acciones transversales. Como pueden ver en la pantalla, el patrimonio cultural está mencionado en cada uno de ellos. Entonces,
como recurso social, el patrimonio para la cohesión, el patrimonio compartido, económico también en materia de creación de empleos, de educación, de formación y capacidades. El sector patrimonial es una también de las dos prioridades. Dimensión externa, de igual manera, la cooperación entre la Unión Europea y el resto del mundo. El patrimonio tiene un rol fundamental. Y bueno, tenemos una acción transversal para el patrimonio, ¿no? Porque vemos que se encuentra en las tres dimensiones. Y una segunda acción transversal, que son los aspectos digitales, también, claro, está relacionado con el patrimonio. Entonces, esto es, digamos, el marco en donde las políticas culturales europeas se desarrollan. A partir de este documento, los Estados miembros discuten y elaboran un plan de trabajo multianual que actualmente se encuentra en discusión en el Consejo de Ministros. Y bueno, concretamente, ¿no? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se llevan a cabo estas políticas? Conocerán ustedes, me imagino, el programa Europa Creativa, que es el programa de apoyo a los sectores, al sector cultural y audiovisual. Esta tarde me parece que vamos a tener también un colega presentando el trabajo de Europa Creativa. Y bueno, el patrimonio cultural es uno de los sectores que más se beneficia de Europa Creativa. Desde el 2014 hasta el 2017, 27 millones de euros se han dedicado a programas relacionados con el patrimonio a partir de Europa Creativa. Pero Europa Creativa no es el único programa europeo que apoya el patrimonio cultural. Existe también financiamiento a través, por ejemplo, de Erasmus+, ahora más adelante lo vamos a platicar, sobre la educación. Horizon 2020, que es el programa europeo para la investigación y la innovación. Interreg, o los fondos regionales, FEDER. Europe for Citizens, que es un programa que promueve la participación cívica y democrática, y también la memoria y la conmemoración europea. Entonces, dos líneas de trabajo muy compatibles con el patrimonio también. Estos son solo algunos ejemplos. Para más información, les aconsejo que consulten la publicación que ven en la pantalla. Es un mapping, un mapeo de las diferentes acciones y programas relacionadas con el patrimonio a nivel de la Unión Europea. Está en línea, es gratuito. Y de igual manera, bueno, con mucho gusto yo les voy a compartir esta publicación junto a mi presentación y otro material después del Congreso. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de la presentación, que es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se desarrolla ahora en 2018. Bueno, empezando primeramente, ¿qué son los años europeos? No sé si ustedes habrán oído anteriormente. En los años europeos, bueno, pues es un marco de un año en el cual se elige un tema en específico para sensibilizar la opinión pública, impulsar el debate y el diálogo, y también para dejar un legado político. Es decir, no es solamente una campaña de comunicación, se busca también influenciar las políticas y los programas futuros. Tienen un ejemplo en la pantalla, Año Europeo del Desarrollo 2015. Entonces, bueno, el año del patrimonio se establece, el 2018, y claramente es un reflejo de lo que ya veníamos platicando anteriormente del ímpetu que tiene el patrimonio en la agenda europea. ¿Qué se entiende por patrimonio cultural? Bueno, con una audiencia tan especializada como ustedes no vamos a entrar en detalle en una definición. La diapositiva que ven en la pantalla es importante porque el primer mensaje del Año Europeo del Patrimonio Cultural es que el patrimonio cultural es una serie de recursos que se heredan del pasado, que van más allá del patrimonio material y tangible o inmueble, que es lo que la audiencia generalmente piensa en primera instancia. Entonces, primer mensaje del año, el patrimonio cultural es todo esto y mucho más
material, inmaterial, natural, digital, artefactos, patrimonio cinematográfico, etc. ¿Por qué el patrimonio cultural? Bueno, lo que busca el Año Europeo del Patrimonio es capitalizar sobre el gran potencial del patrimonio en términos de valor social, ¿no? como un recurso clave para incrementar el capital social, facilitar la cohesión social también y el diálogo intercultural. El valor educacional también del patrimonio, permitiendo la educación formal, no formal, el aprendizaje permanente. Bueno, valor económico, de igual manera, en términos de creación de empleo, más de 300.000 trabajos en la Unión Europea están relacionados directamente con el patrimonio y más de 7,5 millones indirectamente. Entonces, creación de empleo, turismo también, la atractividad de las ciudades y regiones. Y finalmente, el valor para las relaciones exteriores de la Unión Europea, es decir, el rol primordial del patrimonio en las relaciones de Europa con el resto del mundo. Entonces, ven en la pantalla el segundo mensaje importante del Año Europeo, es que el patrimonio cultural no es una cosa del pasado, no es solamente un legado de nuestros antepasados, sino un recurso fundamental y estratégico para el futuro de Europa. Pueden ver en la pantalla los principales objetivos del Año Europeo establecidos en su base jurídica o en el documento que da vida a esta iniciativa. Primero que nada, fomentar el intercambio y la valoración del patrimonio cultural de Europa como un recurso compartido. La palabra clave aquí es recurso compartido, entonces un recurso común. Sensibilizar acerca de la historia común y los valores para reforzar un sentimiento de pertenencia a Europa. Se hablaba también en la mañana de nacionalismos, de euroescepticismo y efectivamente el patrimonio cultural y la historia compartida como una fuente para reforzar este sentimiento de pertenencia. Claro está, la educación tiene un rol muy importante para estos objetivos y el tercer objetivo es proteger, salvaguardar, reutilizar y valorar el patrimonio cultural de Europa. Entonces, este objetivo va más dirigido ya al sector patrimonial, mientras los primeros dos es más de concientización. ¿En dónde se lleva a cabo el Año Europeo? Bueno, obviamente proyectos, iniciativas por toda Europa, en los Estados miembros de la Unión Europea, pero también más allá. Trabajamos con 9 países asociados al año, incluidos, por ejemplo, los Balcanes Occidentales. Fuera de la Unión Europea también trabajamos con patrimonio cultural en este año especial a través de las delegaciones de la Unión Europea, que son, digamos, las embajadas de la Unión Europea en el exterior. Tenemos muchos ejemplos, voy a compartir solamente uno por cuestiones de tiempo. Es un congreso internacional que se va a llevar a cabo en México, en la Ciudad de México, el 27 de noviembre. Estamos colaborando con la delegación, con el Ministerio de Cultura, en un congreso sobre intervenciones en el patrimonio cultural afectado por sismos. Entonces, recordarán ustedes, quizá el año pasado México estuvo afectado por un terremoto muy fuerte. El patrimonio cultural estuvo también afectado y se inició una cooperación con expertos de la Unión Europea también que fueron para allá y apoyaron a las autoridades nacionales a elaborar un plan de intervención sobre el patrimonio cultural. Entonces, a partir de esta cooperación, el 27 de noviembre, para aquellos que estarán en México, los invito a participar.
¿Quién está destinado? Principalmente a niños y jóvenes, sí, a las nuevas generaciones que bueno, tienen el presente y el futuro del patrimonio en sus manos. Claramente a los profesionales del patrimonio cultural y de la cultura en general y al público en general. Bueno, solo unas palabras de cómo está organizado el año, cómo es implementado. El Año Europeo es una iniciativa descentralizada, por lo que en cada Estado miembro se desarrolla, se han asignado coordinadores nacionales en cada uno de los Estados miembros que implementan, que desarrollan el año en sus respectivos países y colaboran con las autoridades regionales y locales. El coordinador nacional en España, el señor Camilo Vázquez Bello, del Ministerio de Cultura, me parece, tal vez lo verán por aquí, con quien hemos establecido una muy buena relación de cooperación. El resto de los coordinadores nacionales también los recibirán ustedes, una lista con los nombres después del Congreso. Bueno, es también una iniciativa paneuropea porque es liderada, ejecutada por la Comisión Europea, pero en cooperación con otras instituciones, con el Parlamento, el Consejo, Servicio de Acción Exterior, Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. La sociedad civil también está involucrada. Un grupo de 37 organizaciones apoya a la Comisión en la implementación del año a nivel europeo. Estas organizaciones fueron elegidas a través de un proceso competitivo, según su experiencia y su impacto. Y bueno, pertenecen al ámbito de la cultura, del patrimonio cultural, también de la juventud, de la educación. Por ejemplo, tenemos NIMO, European Network of Museums, del cual la Subdirección General de Museos Regionales de España forma parte también. Y bueno, organizaciones internacionales, trabajamos muy cerca con la UNESCO, el Consejo de Europa, ICOMOS, ICROM, y llegamos a la parte de la implementación en marcha. Entonces, concretamente, ¿qué está sucediendo? Las actividades del Año Europeo pueden dividirse en eventos, celebraciones, debates, como este congreso, por ejemplo, la campaña de comunicación y proyectos transnacionales y de cooperación entre países. Entonces, vamos a ver un poco lo que ha estado sucediendo. Bueno, ya lo mencionaba, eventos en toda Europa. Desde enero hasta septiembre del 2018, las cifras las pueden ver en las diapositivas, más de 60.000 eventos. Parte importante de esta cifra son las jornadas europeas del patrimonio, que también más tarde vamos a tener colegas del Consejo de Europa que lo van a presentar. Las jornadas europeas este año fueron dedicadas al año del patrimonio y se llevaron a cabo durante el verano. Entonces, más de 36 millones también involucrados, otros eventos por venir, no entro en detalle, pero los invito a visitar el sitio web de la Comisión y también de los países, para que vean también los programas nacionales. Unas cuantas palabras sobre la campaña de comunicación. Se viene implementando una campaña paneuropea de comunicación. Esto es en complementación de las campañas nacionales, entonces digamos, suplementaria. Está enfocada específicamente en realzar la dimensión europea del patrimonio. Este es el principal objetivo de la campaña de comunicación. Y bueno, también hay un presupuesto limitado, menos del 20%, 17% del presupuesto va para la campaña de comunicación, la mayor parte van para proyectos de cooperación. Entonces es muy importante el apoyo y la participación de los multiplicadores para alcanzar a un mayor número de personas.
Lo ven en la pantalla, tenemos una identidad visual, European Year of Cultural Heritage. El eslogan es nuestro patrimonio, donde el pasado encuentra el futuro. Y la campaña está basada principalmente en herramientas digitales, sitio web, newsletter, redes sociales, etcétera. Todo el material de comunicación está disponible en el sitio web y es descargado gratuitamente para impulsar también la apropiación de este material. Y un componente importante de la campaña de comunicación es el sello del año del patrimonio. Entonces, el sello, que es la identidad visual que ven en la pantalla, se otorga como reconocimiento a los proyectos e iniciativas que ayuden que contribuyan a alcanzar uno de los objetivos del año europeo. No hay ningún tipo de financiamiento, es simplemente visibilidad, ya sea para la iniciativa, que bueno, forma parte de una comunidad europea, y también para el año europeo, porque esto nos ayuda también a alcanzar a las comunidades patrimoniales y comunidades locales. A pesar de que no hay financiamiento, el sello del año ha tenido éxito. Se otorga a nivel europeo cuando se trata de proyectos financiados por la Unión Europea o transnacionales, y por los coordinadores nacionales cuando se trata de iniciativas nacionales, regionales o locales. Es un procedimiento muy sencillo, es una aplicación online, y el motivo es, bueno, también hacerlo lo más inclusivo posible. Unos números sobre la campaña de comunicación. Estos números que ven en la pantalla son hasta septiembre, que tenemos una evaluación periódica. El sello del año se ha otorgado a más de 900 iniciativas a nivel europeo y aproximadamente 8,000 a nivel nacional. Ven un ejemplo en la pantalla de España. Y bueno, el año ha tenido también una gran atención mediática, con más de 10.500 reportajes, e incluidos en medios como el New York Times o The Herald, y claro, medios nacionales, locales de los países miembros. Vamos ahora a hablar sobre los proyectos y la financiación que se han puesto en marcha para este año, porque claro está, el año europeo no se trata solo de eventos, ¿sí? Los proyectos buscan también asegurar el legado del año después del 2018. Desde la Comisión se vienen implementando 10 iniciativas europeas con el objetivo de digamos, sembrar, cimentar las bases del trabajo que se llevará en el futuro. Estas 10 iniciativas europeas comparten varias características. La primera es, cada una de ellas está dirigida a un tema específico en donde la acción europea conjunta puede tener un valor agregado, es decir, aquellos temas donde la cooperación entre Estados miembros puede resultar favorecedora. Cada una de ellas se ejecuta por parte de la Comisión, pero con actores clave. Trabajamos con el Consejo de Europa, con UNESCO, con ICOMOS y muchas organizaciones que traen su propio campo de expertise. Son las 10 iniciativas de gran visibilidad que garantizarán el legado del año después del 2018 y están estructuradas alrededor de 4 objetivos que representa lo que es el año europeo. Entonces, participación, sostenibilidad, protección e innovación. Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en detalles. Con mucho gusto, si tienen preguntas, lo discutimos después de la presentación o en la pausa café. Mi objetivo con poner esta diapositiva es que ustedes vean los temas en los que se están trabajando. Como ya lo mencioné, son 10 temas. Por ejemplo, participación, patrimonio en la escuela, entonces patrimonio y educación, la juventud,
el patrimonio en transición, es decir, la reutilización del patrimonio cultural, religioso, militar o industrial, turismo, estándares de calidad para las intervenciones, sobre todo cuando están financiadas por la Unión Europea. Porque sabemos que muchas veces si no se tienen la experiencia pertinente, puede causar daños irreversibles hacia el patrimonio. Patrimonio en riesgo, lucha contra el comercio ilícito y también el patrimonio en riesgo por desastres naturales y provocados por el hombre. Competencias, entonces conocimiento, educación. Innovación social y participación comunitaria, y la última iniciativa, ciencia para el patrimonio. Entonces, investigación, tecnología y ciencia a favor del patrimonio. No voy a entrar en más detalle, quiero simplemente ahora presentarles algunos ejemplos que pertenecen a el primer pilar sobre participación y más específicamente relacionados con educación. La iniciativa europea número 2, el patrimonio en la escuela, un importante componente es la plataforma eTwinning. eTwinning es una plataforma paneuropea de 500.000 de personas, compuesta por profesores y personal educacional, y que busca promover y compartir las buenas prácticas y compartir conocimiento en materia de educación escolar. Entonces, en el 2018, por el año europeo, el tema principal de esta comunidad eTwinning fue el patrimonio cultural. Entonces, todas sus actividades se enfocaron en atraer, en fomentar el interés hacia el patrimonio cultural en los salones de clase. Hubo diferentes iniciativas, seminarios, por ejemplo, de desarrollo profesional para profesores, seminarios online gratuitos, y también cursos MOOC o cursos en línea. Se acaba de publicar también el mes pasado un libro en línea sobre eTwinning, igual gratuito, puede descargarse de nuestro sitio web, se llama Aprendiendo de nuestro pasado y diseñando el futuro, y es una recopilación de buenas prácticas y proyectos sobre patrimonio cultural en el salón de clase, que busca inspirar también a otros profesores a ser parte de esto. Y finalmente habrá un premio especial para un proyecto de educación patrimonial en las escuelas, que se otorgará el 6 de diciembre en la conferencia de clausura del Año del Patrimonio en Viena. Otro proyecto sobre patrimonio en la escuela es un proyecto que desarrollamos con UNESCO, y el objetivo es aprender sobre patrimonio inmaterial y la Convención UNESCO del 2003, pero también a través del patrimonio inmaterial. El proyecto tiene 3 componentes. Se va a realizar primeramente una encuesta para saber qué tipo de experiencias y de herramientas ya se usan en el salón de clase con este objetivo. Y a partir de esto se va a preparar material para apoyar a los maestros en la integración del patrimonio cultural inmaterial en sus actividades. Y también talleres de capacitación en escuelas. Trabajamos con la UNESCO Associated School Network, y se va a elegir un grupo muestra que va a recibir financiamiento a partir de este proyecto en escuelas de la Unión Europea y capacitación por parte de expertos de la UNESCO. También se ha producido un toolkit para las escuelas. Este está dedicado a estudiantes de 10 a 15 años y es un material para profesores de cualquier disciplina para que puedan introducir el tema del patrimonio cultural europeo en las escuelas. Entonces hay una guía para profesores, planes de acción, un juego en línea también. Todo esto es gratuito, está traducido en todos los idiomas de la Unión Europea y lo encuentran también en el sitio, en nuestro sitio web.
Juventud y Patrimonio. Conocerán ustedes Erasmus Plus, uno de los programas más exitosos y conocidos de la Unión Europea. En 2018 también fue prioridad el patrimonio cultural en el programa de trabajo de Erasmus Plus. Y bueno, Erasmus Plus introdujo la cuestión patrimonial, no lo introdujo porque lo viene haciendo desde antes, pero más bien puso énfasis en la cuestión patrimonial en todas sus actividades de voluntariado, educación superior, educación vocacional. Y quisiera solamente compartir un video corto con ustedes para que puedan ver un ejemplo de lo que se ha ido haciendo. ¿Sonido? Sí. Also zum einen ist es sehr faszinierend, einfach nur sich mit dem Wind fortzubewegen, also sozusagen die Kräfte der Natur zu nutzen, um voranzukommen und neue Orte zu entdecken. Ich bin ja bei allem dabei, also nicht nur beim Segeln im Sommer. Das bedeutet auch, dass ich dabei helfe, das Schiff instand zu halten und zum Beispiel auch zu bemalen oder Reparaturen durchzuführen, weil das ja auch ein Kulturdenkmal ist, das Denkmal zu bewahren. Ja, es ist halt was ganz Besonderes, auf so einem alten Schiff segeln zu lernen, so traditionell. Det vi prøver å formidle med Mathilde da, er jo gammel norsk kystkultur og historie om hva disse båtene var brukte til, og ja, å gi folk en god opplevelse på kysten da. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wer aus welchem Land kommt an Bord. Also es geht einfach nur, dass wir uns gut verstehen und gut zusammenarbeiten. Natürlich gibt es einige Unterschiede und ich merke, was ist neu in Norwegen für mich oder etwas ist anders als in Deutschland, aber im Prinzip, ja, sind wir europäisch. Esto es un ejemplo entonces de lo que hace Erasmus Plus en este año del patrimonio. Hay muchos ejemplos, hay más material también audiovisual que con gusto comparto con ustedes, pero bueno, el tiempo, el reloj me indica que es ya tiempo de acercarnos al final. En esta diapositiva pueden ver que, bueno, estos ejemplos que presenté son solo la punta del iceberg, hay también muchos otros proyectos y financiación para el patrimonio cultural. Se dedicó una convocatoria del programa Europa Creativa este año, especialmente para proyectos relacionados con el patrimonio, 5 millones de euros, 29 proyectos seleccionados. Por parte de Horizon 2020, que es el programa de investigación e innovación de la Unión Europea, se han dedicado 66 millones de euros en lo que va del año a proyectos relacionados con el patrimonio mediante 7 convocatorias. Y bueno, otros programas también han puesto énfasis durante este año en el patrimonio cultural.
Una información para ustedes, hay una convocatoria abierta para proyectos de cooperación, la fecha límite es el 11 de diciembre del 2018, proyectos de cooperación entre Estados miembros y también a otros países que participan a este programa, y uno de los objetivos de esta convocatoria es precisamente, está relacionado con el legado del año europeo. Que entonces proyectos que ayuden a concientizar sobre la historia y los valores comunes y que ayuden a reforzar el sentimiento de pertenencia a Europa. Entonces los invito a participar, a compartir entre sus contactos también esta oportunidad. Y bueno, la última parte ya de la presentación es qué va a pasar después del 2018. He elegido esta imagen porque lo que pasa durante el año, digamos que es lo que vemos del iceberg, pero hay todo un trabajo político debajo y lo que va a permitir también un legado de este año europeo. La Comisión anunció en mayo, junto con la Agenda Europea para la Cultura, un plan de acción europeo para el patrimonio cultural. Estamos ahora mismo trabajando en este plan de acción, es el primero dedicado al patrimonio cultural a nivel de la Unión Europea y se hará público a finales de este año. Entonces tenemos, les comentaba anteriormente, una conferencia de clausura en Viena el 6 y 7 de diciembre y en esta ocasión se va a presentar entonces el plan europeo para estableciendo una visión de futuro para el patrimonio cultural. Bueno, ¿por qué un año europeo? ¿Por qué un plan de acción? Para asegurar el legado del año europeo, para mantener el ímpetu político, ya que hay un gran compromiso de las partes involucradas y de las instituciones, entonces ha habido este momentum para el patrimonio cultural que hay que aprovechar, y bueno, para asegurar la continuidad de las acciones, pero también para colmar los vacíos, es decir, aprendizaje que se aprendió durante este año y que hace falta. Este trabajo está desarrollándose ahora mismo, entonces no tengo información muy precisa que pueda compartir el día de hoy con ustedes, pero comparto, digamos, la visión general y los principios fundamentales en los que se basa este plan de acción. Son 4 principios fundamentales. Primeramente, la visión de futuro, es decir, una visión en donde la innovación, la creatividad y, claro, la sostenibilidad son clave. Un enfoque integrado e intersectorial, es decir, continuar con este trabajo que ya se viene haciendo durante el año europeo de atender cuestiones patrimoniales a través de diferentes políticas de la Comisión Europea. Entonces, estamos trabajando con 19 direcciones generales, que bueno, por ejemplo, empleo, desarrollo regional, ciencia, ¿no? Entonces, este enfoque intersectorial, para que no se trate solo del sector cultura, sino un enfoque integrado. Se basa también en la elaboración de políticas basadas en la evidencia, con la ayuda también de datos estadísticos y Eurostat. Y el principio número 4, la importancia de la cooperación multinivel y el marco de gobernanza que se ha establecido para este año, en el cual, les comentaba, están involucradas instituciones, Estados miembros, autoridades regionales, locales, sociedad civil. Entonces, esto es también una parte muy importante de este plan de acción. Y bueno, el plan de acción parte de las iniciativas que ya hablamos y, como decía, también colmando los vacíos. Entonces se decidieron estos, digamos, 5 objetivos estratégicos. Primero, acciones para incrementar el acceso y la participación, incluida la educación. La educación es uno de los principales componentes, así como eliminar las barreras al acceso al patrimonio cultural, incluidas físicas, ¿no? Las barreras físicas. Número 2,
soluciones inteligentes para el futuro, es decir, este es el pilar de la sostenibilidad y de un crecimiento sostenible a través del patrimonio cultural. El tercer objetivo es salvaguardar el patrimonio en riesgo, entonces también se continúa este trabajo que se viene haciendo sobre, por ejemplo, la lucha al tráfico ilegal de la propiedad cultural. Y bueno, el cuarto objetivo estratégico, conocimiento e investigación en favor del patrimonio, pero también para aprovechar este gran potencial del patrimonio, invertir en investigación. Y el último objetivo estratégico se trata del rol del patrimonio cultural en las relaciones internacionales. Entonces, acciones concretas para reforzar este rol y para contribuir a una mayor confianza entre las relaciones de la Unión Europea con los países del resto del mundo. Muchas gracias por la atención. Esto es todo por mi parte. Tienen en la pantalla el sitio web, hashtag, correo, en mi Twitter también, para seguir en contacto. Y si tienen preguntas, por favor, estaría muy feliz de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu estupenda y llena de datos presentación. Por favor, comenzamos con las preguntas. Tenemos 2 colaboradores con micrófono. ¿Alguien se anima? No, puedo quizá romper el hielo con una pregunta yo para ustedes. Alguien de aquí tal vez que colabore en un proyecto o que sea parte de una organización que haya recibido el sello, por ejemplo, del Año Europeo, aparte de este congreso, claro está. Si pueden levantar la mano por allá. También acá. ¿Alguien más? Al que levante la mano le ponemos un micrófono. Va. Venga. Venga, va. No. Yo un momento he visto que tenía la luz encendida roja y luego se ha vuelto a apagar. Es por la grabación también y por todo. Intentamos. Trabajamos en estos proyectos, lo sabemos, pero cuando llega el momento, por ejemplo, de convocar las Jornadas Europeas de Patrimonio, vas a una localidad y les explicas, oye, ¿queréis participar? Desde la asociación os ayudamos. Tal. Y entonces te miran como diciendo, ¿el Año Europeo del Patrimonio Cultural? ¿Esto qué es? Las Jornadas Europeas de Patrimonio, ¿pero esto qué es? Pero a nosotros, ¿qué nos va a pasar? Por 2 veces me ha pasado en localidades pequeñas decirles, oye, ¿queréis participar en las Jornadas Europeas de Patrimonio Cultural? Y echarse atrás, o sea, tener que pasar la mitad del tiempo peleando para convencerles de que no les iba a pasar nada malo, que no estaban organizando el Festival de Eurovisión en su pueblo. Después de haberlo hecho, encantados. Pero decir, esto es que no teníamos ni idea, no sabíamos, y te pasa con concejalías de cultura. Y entonces, yo tengo mis dudas sobre la difusión. O sea, me da mucha pena porque es estupendo, pero me parece que llega mal. O sea, quienes estamos haciendo gestión cultural tenemos que emplear, o al menos es mi impresión, no sé la gente que está aquí qué pensará,
tenemos que emplear mucho tiempo en explicar estas cosas. Un apunte. Déjale el micrófono. Como es importante para ir creciendo las comunidades CIEP, saber quiénes somos, Alex Ibáñez, UPV. Pues sí, soy Pilar Martínez Arce, vengo de Pamplona y estoy al frente de Patrimonio para Jóvenes. Dicho sea de paso, la única mayor de Patrimonio para Jóvenes. El resto tienen todos 15, 20 años menos que yo. Yo me dedico a estar en estos araos. Pilar, de esto hemos hablado. Mucha gente conoce tu trabajo, pero igual no sabe quién eres físicamente, ¿vale? Sí, muchas gracias, Pilar, por esta reflexión. Efectivamente, las jornadas europeas es una gran prioridad, ¿no?, para nosotros también reforzar la dimensión europea de las jornadas europeas justamente. Esta iniciativa, que es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea con el Consejo de Europa, es una de las iniciativas alrededor del patrimonio cultural más exitosas de Europa. Sin embargo, efectivamente, aún hace falta trabajar para incrementar la parte no de patrimonio, sino la parte europea. Y estoy de acuerdo contigo. Precisamente por eso, desde la Comisión Europea para este año, para el 2018, se duplicó el presupuesto para estas jornadas europeas del patrimonio. Se lanzaron 2 proyectos piloto. No voy a entrar en detalle porque tenemos una presentación también más tarde sobre las jornadas europeas del patrimonio, pero bueno, se ha venido reforzando esta iniciativa y a través también de estos dos proyectos pilotos que están dedicados a las comunidades locales y a las escuelas, invitándolos a encontrar la dimensión europea de su patrimonio local. Y este año 2018 en realidad fue un éxito, las jornadas europeas. En algunos países se duplicó la participación. Estuvimos la semana pasada en reunión con los coordinadores nacionales del año europeo y este fue uno de los feedbacks más importantes, un gran éxito esta edición. Se duplicó la participación, se logró que todos los países participantes adoptaran un mismo tema, que era el año del patrimonio cultural. Entonces, bueno, se va avanzando también en esta dirección y se va mejorando el plan de acción. Ya les estoy dando una información antes de que salga el plan de acción, pero definitivamente las jornadas europeas del patrimonio es una acción clave y reforzar sobre todo la dimensión europea. Gracias, Lorena. Te he pasado a ti el micrófono así un poco, aquí te pilla, aquí te mato, ya lo siento. Hola. Sí. Hola, buenos días. Soy Mariola Andonegui de la Fundación San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Nosotros estamos participando activamente este año en el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Efectivamente, desde el año 2016 organizamos las Jornadas Europeas de Patrimonio en La Rioja y, como ha dicho ella, es muy complicado en el medio rural explicarles qué es esto del Año Europeo del Patrimonio, qué son las Jornadas Europeas. El primer año nosotros convocamos a los alcaldes de varios pueblos y dijeron que sí, pero luego nada. Entonces, finalmente lo que hay que hacer es crear una red de asociaciones, de organizaciones que ya son activas, que están están trabajando por el patrimonio cultural y unirse a ellos, y es lo que nosotros hemos hecho este año, y a partir de esos grupos de acción local que ya están haciendo muchas cosas interesantes, dar a conocer qué es esto de las jornadas europeas. Y este año pues, nosotros hemos organizado un montón de actividades que comenzaron en septiembre y acaban en diciembre en varias localidades y con mucha participación de lo que es la población local. Y bueno, creo que poco a poco vamos llegando, vamos teniendo mayor impacto en los medios de comunicación. Y luego, por otro lado, también somos uno de los 29 proyectos seleccionados por Europa Creativa. Es un proyecto liderado por la Asociación de Educación Patrimonial de Finlandia, que hablará a continuación también. Y bueno, yo esta tarde les contaré un poquito más. Muchas gracias.
Muchas felicidades por haber sido también seleccionado. He leído los proyectos, me parecen muy interesantes. Y bueno, sí, definitivamente estoy de acuerdo. También un aspecto importante para incrementar la participación en las jornadas europeas del patrimonio es también preguntar a las comunidades, ¿no?, qué es Europa para ellos. Entonces, no simplemente venir nosotros y decir, mira, aquí está esa banderita, ¿no?, sino qué es Europa para ti, cómo lo interpretas tú, qué significa para ti. Y este también fue el objetivo de los proyectos pilotos que lanzamos este año. Entonces, digamos, son proyectos de storytelling y de encontrar vínculos entre el patrimonio europeo, nacional, regional y hasta el más a escala local. Hola, me llamo Jimena Calleja, vengo en representación de ACRE, la Asociación de Conservadores y Restauradores de España. Y desde esta asociación se ha conseguido también el sello europeo sin ningún problema. De hecho, nos sorprendió que no pedía ningún tipo de condición. Presentabas y no pasaba por ningún tipo de juicio sobre el proyecto que ibas a realizar. Nos ha parecido muy interesante la cantidad de proyectos que se han presentado. Y la única dificultad que hemos visto es que pues, se han volcado todas las entidades administrativas o los colegios hacer este tipo de proyectos. En realidad entra dentro de su dinámica, simplemente hay que cambiarlo, darle otra perspectiva y ampliarlo, ¿no?, enfocándolo al patrimonio. Sin embargo, pues, nos ha pillado muy de sorpresa, muy de sopetón el año europeo. Muchas veces cuando pretendías presentarte a subvenciones todavía no sabían ni cómo habían llegado esas subvenciones de Europa a España o cómo se podían enfocar. Entonces ha sido a la carrerilla, digamos, como a final de año, ¿no? Y también vemos esa dificultad de continuar con este plan de patrimonio después de este año, porque también es cierto que desde las asociaciones que no estamos vinculadas con la administración, que lo hacemos de forma voluntaria, nos es muy difícil, nos asfixiamos, ¿no? Nos cansamos. Es una carrera en la que lo haces de forma voluntaria, ¿no? No hay un apoyo económico. Yo le decía que a nivel de asociación era muy difícil acceder a ayudas porque tenía siempre la necesidad. Muchas veces las subvenciones te subvencionan un porcentaje, pero el otro porcentaje tienen que ser fondos propios y ese porcentaje era muy asfixiante para entidades que son muy pequeñas y no los tenemos. Sí, muchas gracias por la reflexión. Bueno, vemos dos aspectos de lo que nos comentas, Jimena. Principalmente el sello del patrimonio. Efectivamente, como dices, es muy fácil obtenerlo, visto que no tiene ningún financiamiento. Tampoco estamos conscientes de que para las organizaciones más pequeñas, sí, se necesita recursos humanos, se necesita invertir tiempo en este tipo de aplicaciones. Entonces, lo hicimos en verdad con el objetivo de hacerlo lo más inclusivo posible. No se está buscando excelencia científica. El único criterio para recibir el sello europeo del patrimonio es que contribuya el proyecto a uno de los objetivos del año. Entonces, los objetivos del año, son muchos, pero en verdad es incrementar la participación, promover el patrimonio cultural. Entonces, en verdad es algo fácil de conseguir, y la idea también es apoyar a estas organizaciones, no económicamente, sino también crear una red
de iniciativas que bajo el sello del patrimonio también se sienten parte de algo más grande. Un segundo comentario, ¿cómo continuar después del año? Precisamente esto es también lo que se busca asegurar con el plan europeo. Mi opinión personal, no por parte de la comisión, una opinión mía, es que este año ha sido, digamos, un inicio. Entonces se ha puesto el patrimonio, bajo la lupa, ¿no?, en el centro del debate, pero se ha iniciado un trabajo, se han creado redes, se ha creado cooperación, que es solo el inicio. Entonces espero que todos estos proyectos sigan después también del 2018. Y claro, el tercer punto que comentaba sobre las subvenciones, sí, es difícil, muchas veces recibimos este tipo de comentarios, es muy difícil aplicar, acceder, mucha burocracia, pero bueno, es dinero público que deben de hacerse elecciones, ¿sí? Son los mismos también Estados miembros que deciden las reglas que se van a poner para acceder a estos fondos. Lo que ahora hay también es acceso a fondos más pequeños, por ejemplo, mencionaba, el programa Europe for Citizens. Sí, bueno, en verdad que me parece que me estoy terminando ya mi tiempo con ustedes, pero Europe for Citizens, que lo vemos aquí, por ejemplo, es un programa para proyectos pequeños, proyectos ciudadanos, entonces también para que exploren otro tipo de subvenciones y no solo Europa Creativa. Hola, buenos días. Soy José María Cuenca, de la Universidad de Huelva, y quería, en primer lugar, dar las gracias por la ponencia y por el trabajo además que se está haciendo desde la Comisión en todo este desarrollo del año europeo. Una de las cuestiones que iba a plantear es precisamente la que mi antecesora ha indicado, ¿no? Creo que ver cómo va a continuar toda esta propuesta de dinamización del patrimonio y de la educación patrimonial, en nuestro caso, que quizás es lo que más nos interesa. Creo que ha dado el sello del año europeo, ha dado una identidad y una homogeneidad a todas las actividades que se han ido realizando. Ahora en diciembre en Huelva vamos a realizar un seminario de investigación organizado por la Comisión Europea en la línea de la Convención de Faro. El año pasado creo que se hizo en Italia, si no recuerdo mal, y no me acuerdo de qué ciudad, la verdad, ahora mismo. Y en la línea de eso que precisamente que estábamos comentando, creo que es interesante el plantear cómo vamos a seguir esa homogeneidad, porque, por ejemplo, un caso concreto que nos han concedido de forma preliminar, todavía de forma provisional, un proyecto de Interreg que queremos que entre dentro del sello europeo, pero no sé si la resolución definitiva realmente será antes de que termine el año. ¿Cómo se va a continuar? Porque un sello similar sería interesante para eso, para que realmente tuviéramos una continuidad en estos proyectos y en estas participaciones que creo que debe dinamizar todas las propuestas centralizadas desde la Comisión Europea, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Es una pregunta muy válida que ya nos hemos planteado. Definitivamente el sello del año, inicialmente habíamos planteado otorgarlo a iniciativas que se desarrollen en el marco del 2018. Definitivamente esto en la práctica cambió. El sello del año está disponible para proyectos y qué mejor, ¿no?, que continúen después del 2018. ¿Cómo se va a continuar? Definitivamente las organizaciones que han recibido el sello van a poder seguir utilizando esta identidad visual que efectivamente da una identidad, y estamos trabajando también en una identidad visual que mantenga este sello, pero por ejemplo, con un plus o con un más allá del 2018. Entonces, estamos discutiendo eso. Es una cuestión que hemos recibido muchas preguntas acerca de eso y definitivamente está en la agenda asegurar la continuidad del sello. Gracias.
Nos queda hueco como para 3 preguntas todavía, ¿vale? Voy avisando. Vale, yo soy Ángel Portolés, vengo de la Universidad Jaume I de Castellón, en el proyecto Patrimonio del programa de extensión universitaria. Y lo que quería compartir con vosotros es que nosotros este año hemos estado trabajando con el proyecto Personas, Lugares, Historias, que es un proyecto que se nutre de los 3 palabras principales, de los 3 lemas principales de la Convención de Faro. Precisamente desde la red de la Convención de Faro hemos articulado este proyecto y el objetivo principal era repensar el concepto mismo de patrimonio cultural. Hemos estado haciendo toda una serie de llamamientos, de llamadas utilizando las redes sociales y hemos recibido contribuciones, aportaciones de Eslovenia, Francia, Italia, Portugal, Rumanía y España, ¿no? Y entre todos estamos trabajando ahí, ¿no? Redefiniendo entre todos qué es para nosotros el patrimonio cultural, a partir de una pregunta muy sencilla: ¿qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, poder participar del Año Europeo del Patrimonio Cultural nos ha dado ese escenario europeo que hasta ahora no teníamos en nuestros proyectos y nos ha permitido pues, ampliar y puede ser que por primera vez entender un poco mejor cómo puede funcionar o lo que puede llegar a ser esa Europa del patrimonio, ¿no? Gracias. Muchas gracias. También uno de los proyectos y de las prioridades para este año europeo por parte de la Comisión es justamente promover los principios de la Convención de Faro. Tenemos un proyecto con el Consejo de Europa que se llama The Faro Way y bueno, los objetivos son, por un lado, incrementar la participación de la sociedad civil en el patrimonio, como lo acabas de mencionar, y también incrementar el número de países signatarios a la convención. Entonces, definitivamente estamos también alineados nosotros con estos objetivos. Bueno, yo soy Lucía Rodero y soy gestora cultural, pero vengo de estar trabajando una temporada en la Comisión Europea. Entonces, bueno, pues de mi experiencia allí, que quería hacer 2 reflexiones. La primera es que las instituciones europeas comunican mucho, todas, no solo de cultura, y lo que pasa es que esa comunicación no llega o llega muy mal y entonces hace que muchos de estos proyectos sean completamente desconocidos. Y la otra es que muchas veces pensamos proyectos y los intentamos desarrollar, por ejemplo, en este marco, pero precisamente como esa comunicación falta, muchas veces al intentar implementarlos, la gente con la que intentas colaborar, pues en realidad no lo siente como suyos. O sea, lo siente como que es una cosa que viene de allí, de lejos. Incluso yo, por ejemplo, organizando actividades dentro de la ciudad de Bruselas, nos hemos encontrado con esto, en el momento en que sales de esa burbuja, pues te miran así como un poco como diciendo, estos aquí. Y entonces, bueno, pues entiendo eso que contaban de que con las Jornadas Europeas del Patrimonio, pues que de primeras haya rechazo, aunque luego les guste. Porque muchas veces lo que falta es eso, parece como que todos estos proyectos pertenecen a las grandes instituciones, pertenecen a la política, pero no pertenecen a las asociaciones, a la gente, a la ciudadanía, que puedan participar. Y bueno, pues eso yo creo que es una cosa que a partir de este legado del Año Europeo que hay que fomentar. Sí, muchas gracias por la reflexión, Lucía. Definitivamente me parece que, bueno, no lo voy a negar, hay una brecha muchas veces entre las instituciones europeas y los ciudadanos, particularmente también para colmar este vacío, para reducir esta brecha, es uno de los motivos por los que también se ha lanzado el Año Europeo del Patrimonio Cultural, ¿no? El patrimonio cultural es algo con el que mucha gente se puede identificar y es algo entonces que puede acercar a los ciudadanos con Europa. Y en una segunda instancia mencionas que, bueno, a lo mejor falta de información. También me parece que el Año Europeo, uno de los logros que ha tenido es que ha establecido un marco, ¿no? Entonces, para vincular a los actores, para propiciar la cooperación, el intercambio de conocimiento también. Y, bueno, acercar a los diferentes actores. También yo les aconsejo que cuando estén
cuando vayan a aplicar una convocatoria para una de estas subvenciones, contacten a los National Desk. Erasmus Plus, por ejemplo, tiene la agencia nacional que trabaja en España, no solo en Madrid, sino en diversas ciudades. Creative Europe Desk igual, Horizon 2020 igual. Entonces hay desk, no sé el nombre en español, sí, una especie de secretaría, una oficina que se encarga de proveer información y de apoyar también las aplicaciones a este tipo de subvenciones. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Sánchez. Vengo originariamente de Argentina, pero hace mucho tiempo que vivo en Canadá. Por lo tanto, mi realidad en cuanto al patrimonio creo que es un poco diferente. Canadá es un país relativamente muy joven, con una conciencia de patrimonio ligado más a la comunidad en forma directa y no tanto al concepto histórico de patrimonio. Y creo que escuchando un poco la realidad que viven las asociaciones aquí, y entiendo que es un parámetro que también se aplica a Europa en forma general. Mi gran pregunta, y al mismo tiempo es una sensación que tengo al escucharlos, es en qué medida hay una ruptura entre lo que son las instituciones que representan al patrimonio y que representan a la sociedad, y la sociedad misma desde sus propias conciencias de patrimonio. Entonces, mi pregunta es, ¿no creen en cierta manera que las instituciones que en este momento están representando a la sociedad tienen una gran desconexión con lo que es la realidad social de las comunidades? Esa sería una de las grandes cosas. La segunda es, cuando se habla de patrimonio, no he escuchado mucho acerca de su conexión básica y fundamental con las políticas culturales, con las políticas y por lo tanto con la fuerza y el poder político, que no se puede de ninguna manera desvincular. Y otra de las cuestiones es, quizás hay demasiada verticalidad en la organización y lo que presentan las asociaciones en la realidad es que el movimiento no se está dando al revés, es decir, desde la comunidad hacia las instituciones. Entonces, mis preguntas son dos. Una, ¿hay una desconexión del patrimonio con la sociedad o con la comunidad? Y dos, ¿de qué manera estas instituciones están realmente representando al patrimonio y a la sociedad? Muchas gracias. ¿Es una pregunta para mí o una pregunta para todos? Como quieran. Creo que básicamente al estar en un rol institucional, creo que en parte corresponde a ti, pero creo que también es, entiendo, una pregunta que tiene que ver, vuelvo a decir, quizás porque en Canadá el trabajo es más a nivel de la crítica social sobre qué es el patrimonio, más que al tratar de buscar una representación histórica o digamos, una representación institucional primero. Es como invertido, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece que también ha habido un cambio de paradigma. Partimos de lo que es un enfoque institucional top-down, pero ahora también, y con todas estas reflexiones de lo que hemos hablado, por ejemplo, la importancia de la Convención de Faro, que pone las personas en el centro y las comunidades patrimoniales en el centro, me parece entonces que hay un cambio de paradigma. Es a las comunidades patrimoniales, en realidad, a quien le corresponde definir qué es patrimonio.
¿Qué es Europa también? ¿Qué rol tienen ellos en la Unión Europea? Y me parece que estos avances también en los últimos años van en esa dirección. Sobre una desconexión entre patrimonio entre comunidades patrimoniales e instituciones, creo que por eso también estamos aquí reunidos, la importancia sobre todo de la educación para colmar esta brecha. Es una responsabilidad no solo de las instituciones, sino de todos y cada uno de nosotros, una responsabilidad común. Muchas gracias, Lorena. Una pregunta más. Venga, va. Perdona, solo quería responder. Soy Ana Schöbel y bueno, trabajo para el Ministerio de Cultura, pero estoy en Comisión de Servicios en el Consejo de Europa y trabajo activamente en el Plan de Acción de Faro, de la Convención de Faro. Entonces quería decirte que efectivamente comparto lo que dices. La Convención de Faro se escribió en 2005. O sea que no es nueva, pero es curioso que ahora está encima de la mesa en todas las instituciones, las europeas sobre todo. Eso quiere decir, desde mi humilde opinión, no es la opinión del Consejo de Europa, que algo ha hecho la sociedad para que esta convención, que no había sido ratificada por un número importante de países, esté de nuevo sobre la mesa y se plantee muy seriamente. Muchos países están firmándola, ratificándola, sobre todo países centroeuropeos. Y bueno, España ahora va a acoger en diciembre la primera reunión regional del plan conjunto entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa para potenciar la firma y ratificación de la Convención. No sería sería un paso decisivo desde el punto de vista que cuando un país firma y ratifica una convención europea se obliga a ir adaptando su legislación poco a poco a los principios que están acordados en ese convenio, con lo cual eso sería un paso importante si lográramos que España lo firmara. Pero no es el único. Evidentemente, la gente tiene que sentir que Europa y que las instituciones europeas son suyas porque están subvencionadas con el dinero de nuestros impuestos, luego nos pertenecen. Entonces, eso no lo debemos olvidar. Y digamos que esas pequeñas comunidades patrimoniales tienen que hacer un esfuerzo por entender y, desde luego, entender y participar en Europa, pero también, por supuesto, tenemos que hacer una lectura desde las instituciones europeas, qué está pasando, que no llegamos a la gente, y lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Pues si Lorena no dice nada, yo agradecerle su presentación. Creo que se ha tratado un tema interesante, creo que las preguntas han sido muy interesantes. Creo que se ha tratado el tema que siempre flota en el ambiente, la Unión Europea, ¿dónde está? Que eso es una pregunta muy común entre nosotros, pero creo que si después de la presentación de Lorena y de otras aportaciones que se ve que han trabajado, no nos creemos que realmente la Unión Europea, la Comisión Europea está ahí y podemos pedir y podemos hacer, no sé qué más se puede hacer. Muchas gracias por esta cercanía y nada, placer.